La huelga general de 1936. Esta huelga fue el punto culminante de la gran huelga de los trabajadores de la construcción y fue intensamente preparada. Piquetes de huelga, barricadas y movilizaciones impusieron un importante triunfo del movimiento obrero organizado. La huelga de los obreros de la construcción de Buenos Aires comenzó el 23 de octubre de 1935. Se extendió a lo largo de casi 100 días y congregó a unos 60.000 trabajadores que representaban el 95% de los trabajadores ocupados en dicha rama. Esta huelga fue planificada y organizada en distintas asambleas convocadas por la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción durante el mes de septiembre de 1935. Esta federación reunía de manera centralizada a distintos sindicatos con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. Luego de la fuerte contracción económica provocada por la crisis del 1929, la industria de la construcción alcanzó un enorme empuje a partir de los años 1933 y 1934, incorporando grandes destacamentos de trabajadores desocupados. La rama estaba monopolizada por un puñado de grandes empresas de capital extranjero, principalmente alemanas, y entre las que se encontraban Siemens, Weiss & Freytag, Polledo y compañía. Las vinculaciones de la Compañía General de la Construcción y la Siemens con el régimen nazi eran por todos conocidas. Añorando los campos de concentración, las obras en la construcción trataban de emularlos. Jornadas de 11 horas diarias promedio, en algunos casos 14, pésimas condiciones de seguridad y salarios bajísimos conformaban la realidad del trabajador de la construcción. Los trabajadores reclamaban el reconocimiento del sindicato, mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, reducción en la jornada laboral, descanso dominical y seguro por accidentes de trabajo. Exigencias que se presentaban en momentos en que la industria de la construcción vivía un importante crecimiento y por lo tanto una gran demanda de la fuerza de trabajo. El derrumbe en una obra del barrio de Belgrano con el saldo de varias víctimas fatales terminó siendo el detonante de un enojo que a esa altura era prácticamente incontenible. A partir de las asambleas previas al inicio del conflicto, se puso en marcha un comité de huelga integrado originalmente por 12 miembros, representantes de diversos sindicatos. La masividad de la huelga fue garantizada a través de multitudinarios actos y asambleas realizadas en Plaza 11 y también en el Estadio Luna Park, de dimensiones nunca antes vistas en el país, tratándose de actos realizados por una misma organización sindical. Junto a esto, se constituyeron comités de empresa y piquetes huelguísticos, comisiones de mujeres y de familiares de los trabajadores en paro, organismos populares de solidaridad y comedores colectivos que sostuvieron la lucha a partir del aporte de pequeños comerciantes solidarios con los trabajadores de la construcción. De este modo, se evitó que el conflicto se agotara por hambre. También se organizaron colonias de vacaciones para garantizar el esparcimiento de los hijos de los trabajadores que durante una gran parte de la huelga se encontraban en receso escolar. Mientras las empresas rechazaban el pliego de reivindicaciones levantado por los obreros en lucha, el repudio masivo contra aquellas patronales creaba un clima favorable para la continuidad de la huelga. El sindicato desplegó entonces la publicación de su órgano de prensa, El Andamio, y organizó las secretarías en los barrios que durante la huelga se convirtieron en comités de lucha zonales encargados de organizar las actividades de solidaridad. Ante el fracaso de distintos intentos de conciliación, en una asamblea del día 15 de noviembre, miles de trabajadores reafirmaron la huelga general de toda la rama, incorporándose obreros de la mayoría de los oficios. En diciembre crecieron los choques callejeros entre los huelguistas y la policía en distintos puntos de la ciudad. La llamada Legión Cívica redoblaba sus ataques y casi un centenar de obreros fueron detenidos en Villa Devoto, pero la solidaridad con la huelga crecía a nivel nacional e internacional.
El 21 de diciembre se realizó un acto en Plaza 11 organizado por el Comité de Solidaridad, un activo organismo presidido entonces por Mateo Fossa, obrero del gremio de la madera. Participaron del acto, según crónicas de la época, aproximadamente 100.000 trabajadores, y en él se discutió la continuidad de la huelga. Finalmente, y tras un largo debate, el 4 de enero una nueva reunión resolvió convocar a la huelga general del 7 de enero de 1936, que se extendió hasta el día 8 en repudio a la represión y exigiendo la libertad de los detenidos durante el día anterior. Con la huelga general, la ya heroica lucha reivindicativa de los trabajadores de la construcción se transformaba en una verdadera batalla popular que emulaba las jornadas de lucha de 1919, la Semana Trágica. La huelga económica adquirió entonces la naturaleza de una acción política de la clase trabajadora. En efecto, por sus métodos, su extensión y radicalización, la huelga general del 7 de enero de 1936 se convirtió en una medida de carácter cuasi insurreccional. Movilizaciones de masas, enfrentamientos con las fuerzas represivas y el despliegue de una gran solidaridad obrera y popular, poniendo de manifiesto el peso social que conquistaba la clase trabajadora. Desde las primeras horas de aquel 7 de enero, los trabajadores de la construcción, con el apoyo de otros sectores de trabajadores y de amplios espacios populares, se fueron haciendo del control de una gran parte de la ciudad. Los piquetes y las barricadas se propagaron. Los colectiveros y tranviarios paralizaron gran parte del transporte y comenzaron las refriegas y enfrentamientos. La violencia de las masas ganaba en intensidad y las fuerzas policiales comenzaban a replegarse ante las acciones de los huelguistas. Las mujeres y los jóvenes desplegaron una energía inaudita y su papel comenzaba a ser un elemento clave en la huelga. Se apedrearon trenes, se incendiaron ómnibus, algunos trenes lecheros fueron volcados y su carga repartida entre los vecinos. El centro de gravedad de la huelga general encontraba un enorme espacio geográfico que se extendía por los barrios de Saavedra, Chacarita, Villa Crespo, Villa Luro, Liniers, Villa Devoto, Mataderos, Parque Patricios, Boedo y Pompeya. Mientras gran parte de la ciudad quedó en manos de los huelguistas, el Estado comenzaba a preparar el contraataque, pero la respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y desde la tarde volvieron a arreciar los enfrentamientos armados. La huelga fue una batalla abierta en las calles. Sumado a las detenciones en los enfrentamientos, se inició una feroz persecución sobre los dirigentes sindicales y los allanamientos se multiplicaban. Al fin del día 7, el número de presos ascendía a varios centenares. Frente a esta situación, los miembros del Comité de Defensa y Solidaridad que no habían sido detenidos declararon la continuidad de la huelga por otras 24 horas, exigiendo la libertad de los presos. Finalmente, la batalla obrera y popular del día 7 y 8 de enero obligó al Estado a intervenir a favor de los huelguistas e impuso la liberación de todos los detenidos. A su vez, logró fracturar la unidad patronal y las empresas debieron pagar los salarios reclamados por los huelguistas, la jornada de 8 horas, la formación de comisiones internas por obra y la convocatoria a paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo. Se reconoció el derecho de los dirigentes a ingresar a las obras para organizar a sus trabajadores y se otorgó el reconocimiento a la Federación. El 27 de enero, una nueva asamblea reunida en el Luna Park resolvió levantar la huelga tras 96 días de duración. El contundente triunfo obrero impulsó y extendió la organización de los trabajadores de la construcción en todo el país. Los albañiles, que habían recibido el apoyo de la mayoría de los obreros especializados en la construcción, conquistaron la posibilidad de crear un sindicato verdaderamente nacional. La clase obrera retomaba así, con renovada vitalidad, la tradición y la práctica de la acción directa, heredadas de prácticas y experiencias anteriores. Huelgas,
piquetes, movilizaciones callejeras y métodos de autodefensa, solidaridad activa y agitación, demostrando su decisivo poder en la sociedad. Nunca más vigentes entonces la palabra del gran Rodolfo Walsh cuando decía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esto decía el gran Rodolfo Walsh. Debe recordarse la historia de la enorme lucha de los trabajadores de la construcción, hoy en el olvido.